Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y vamos a comenzar con la palabra de este día. Tiene como título Los tiempos de Dios y la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Bien, para esto vamos a ir a unas citas. Nuestra cita bíblica está en Éxodo 4. Éxodo capítulo 4. Y le vamos a ir dando lectura, ¿ok? Como cristianos debemos de entender cuáles son los tiempos de Dios, pero también tiene que ir acompañado, no solamente debemos de conocer los tiempos de Dios en nosotros, los tiempos de Dios en nuestra vida, sino que también debemos de renovar, de ser entendidos en nuestra mente de lo que Dios quiere hacer, ¿ok? Y vamos a darle lectura. Dice el versículo 1: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: Una vara. Y él dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió en su mano, se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Okay? Todos conocemos esta historia. ¿Quién la ha escuchado? Ok, todos conocemos esta historia cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto y le dice que le encomienda una tarea. Sabemos que no fue una tarea fácil lo que le encomendó, pero Dios iba a ir con él. Sabemos que hay veces que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos miedo. Y hay veces que hay limitantes en nosotros que debemos quitar. ¿Ok? No hay hombre en la Biblia que no haya tenido esas limitantes. Pero algunos no renovaron su entendimiento, no renovaron su mentalidad, no renovaron su mente para lo que Dios quería hacer en ellos, sino que muchos se conformaron con lo que ellos tenían, con las circunstancias en las que ellos vivían. Y aquí podemos ver, ya después de que Dios se le aparece a Moisés y le dice que tenía que ir enfrente de Faraón para que dejara ir a su pueblo, para poner en libertad a su pueblo. Aquí podemos ver cómo Moisés comienza con algunos cuestionamientos de él mismo, con algunos peros, con algunos pretextos, algunas limitantes que él sentía que tenía. ¿Ok? Y primero Moisés le dice: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y aquí muchos piensan que Dios no los va a escuchar. Muchos piensan que cuando Dios te dice algo, te dice: ve y háblale a tal persona de mí. Cuando Dios te dice: ve y haz esto, muchos piensan y dicen: tal vez no me van a escuchar, porque soy chico, tal vez porque soy joven. Muchos ponen como pretexto la edad.
y comienzan a poner estas limitantes. Muchos dicen, porque soy joven tal vez no me van a escuchar. ¿Cómo le voy a hablar a alguien que ya es mayor de edad? Van a decir que no tengo experiencia, que quién soy yo. O muchos lo contrario, muchos dicen, no, pues es que yo ya soy muy grande. ¿Quién me va a escuchar? ¿O cómo es que Dios me va a usar? Si ya estoy grande. Entonces comienzan limitantes en nuestras vidas, ¿ok? Pero vamos a ver, la primer limitante que puso Moisés es, pero no me van a escuchar. Ellos no me van a creer que tú te me apareciste. Y bueno, como ya leímos, Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. Y la tira al piso y la vara se convierte en serpiente. ¿Ok? Y dice que Moisés huía de ella. Ya me imagino a Moisés corriendo de la vara, bueno, de la víbora. Y después dice que Dios le dice, extiende tu mano y tómala por la cola. Y nuevamente se convierte en vara. Dios no va a mandarte a algún lugar solo, porque Él va a ir contigo, ¿ok? Siempre que Dios manda a alguien, cuando alguien se manda solo, pues ahí sí, pobrecito de ti si te manda solo, porque va solo, ¿ok? Va solo, entonces, ¿quién te va a ayudar si se levantan contra ti? Pues nadie. Pero cuando Dios te manda, Dios va a poner señales en ti. A Dios no le importan tus limitantes. Él ya te conoce, ya sabe cómo eres. Ya sabe cómo soy, ya sabe cómo somos. ¿Ok? Pero esas limitantes no pueden ser obstáculo para lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le da una señal. Él pone un pretexto y Dios le da una señal. Le dice, ok, si dices que no te van a creer, te daré una señal para que ellos crean que yo te he enviado. Dice el versículo 6, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno, y él metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y él volvió a meter la mano en el seno, y al sacarla de nuevo el seno del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a las dos señales, ni oyeren mi voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Ok? Dios le comienza a dar señales a Moisés. Dice que aparte de lo de la vara, le dijo que metiera su mano en su pecho, y cuando la sacó tenía lepra. Después le volvió a decir, vuelva nuevamente tu mano y sácala, y dice que ya tenía la piel normal. ¿Ok? Cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios te llama, siempre va a haber limitantes. Y yo creo que tú conoces perfectamente y conoces más que nadie esas limitantes que tienes. ¿Ok? Aquello que te ha costado, que sientes que dices, no puedo porque tengo esto me estorba, o esto me detiene, o hay algo. Yo creo que todos, absolutamente todos aquí hemos encontrado una limitante en nosotros. ¿Ok? Pero debemos de entender una cosa, que nosotros no vamos a hacer las cosas, no es por nuestra propia fuerza ni porque hablemos bien, sino que es porque Dios lo va a hacer.
Si Él nos manda es porque Él lo va a hacer, solamente necesita a alguien que vaya y que ejecute lo que Dios quiere realizar en cierta persona, en cierto momento, en cierto lugar. Entonces debemos de entender que no somos nosotros, que es Dios. ¿Ok? Entonces vemos que Dios les da unas señales. Pero vamos a ver qué dice Moisés. Nuevamente dice, entonces, el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo para la habla y torpe para la lengua, torpe de lengua. Ok, aquí comienza a sacar otra limitante. Primero dijo, no me van a escuchar, no me van a creer. Y ya Dios le dio señales. Dijo, ok, con esto te van a creer. Pero después él saca otra limitante y dice, oye Jehová, es que yo nunca he sido fácil de palabra. Era tartamudo y de repente se trababa así como yo. Pero él lo usaba como una limitante. ¿Ok? ¿A cuántos no les ha pasado que de repente quieren hablar, que Dios te dice, háblale a esta persona, y a la hora de que le estás hablando de Dios, te comienzas a trabar y te sudan las manos? Tal vez es una limitante que tú ves en ti. O dices, no, pues es que yo soy tímido, casi no se me da hablar con la gente. Pues no es que se te dé, es que Dios te va a usar así. Y esas limitantes precisamente son para que Dios se glorifique, para que nosotros no pensemos que, ay, es porque yo hablo muy bonito o porque yo, no sé, tengo ciertos talentos o porque yo grité fuerte. No, no es eso. Es Dios quien hace todo. ¿Ok? Entonces, precisamente estas limitantes son para recordarnos que sin Él nada somos, pero no deben de ser obstáculo para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Ok? Bueno, ya vimos que pone esta limitante. Dice, porque yo soy tardo para la habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Amén. Dios le dice, a ver, ¿qué no entiendes? ¿Quién les dio la boca a los hombres? Pues Dios. Dice, yo mismo les puse la boca, yo hice al hombre, yo lo conozco perfectamente, yo hice al mudo. Y dice, entonces ve. Dice, pues ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ok? No solamente le dijo, no te preocupes, yo voy contigo, yo estaré en ti, yo hablaré a través de tu boca. Y no te preocupes tampoco por lo que has de hablar, porque yo voy a poner palabra en tu boca, yo pondré palabra específica en tu boca y te diré qué es lo que tienes que hablar. ¿Ok? Y vamos a ver el versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Aquí vamos a hacer una pausa. Hay veces que muchos dicen, Señor, pero mejor manda a él, mejor manda a mi hermano, porque él habla mejor, porque él ya lleva más tiempo. Mejor manda a alguien que hable por mí. Entonces son limitantes que uno va teniendo, pero que uno debe de desechar. Entonces aquí Moisés dijo, bueno, y si mejor mandas a alguien que hable a través de mí, bueno, que hable por mí. Yo nada más le digo lo que tiene que decir y ya
que Él hable por mí. Entonces aquí vemos que parece chistoso, pero sí, realmente esa fue la actitud de Moisés en un principio. Antes de que Dios lo usara poderosamente para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, antes de que Dios lo usara con grandes señales, Él tuvo limitantes. Y aquí vemos cómo Dios se molesta. Dice el versículo 14, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano la vara y con la cual harás las señales. ¿Okay? Aquí le dice, bueno, después de que vio que Moisés comenzó a quejarse, dijo, bueno, ya te di señales, ya te dije que voy a estar contigo, ya te dije que voy a poner palabra en tu boca, ya te dije que te voy a decir lo que has de decir, pero aún así eres necio, aún así pones limitantes. Y dice, bueno, ¿y acaso yo no conozco a tu hermano, que él sí habla bien? Y Dios quería usar a Moisés, pero por las limitantes que él puso, él estaba poniendo, bueno, dice, bueno, ok, te voy a poner a tu hermano, a tu hermano Aarón, para que él hable por ti. Yo te voy a decir lo que has de decir al pueblo, y tú se lo vas a decir a él, y ya él lo dirá. Entonces, hasta aquí de esta parte de la historia, podemos ver todas las limitantes que él tenía y los argumentos que decía hacia Dios. Decía, pero no me van a creer, pero esto. Entonces siempre poniendo peros. ¿Ok? Otra cosa, dice, fue necesario que fuera renovado el espíritu de su entendimiento por medio de la misma palabra de Dios para cumplir el propósito de Dios para su pueblo por medio de Moisés. ¿Ok? Fue necesario que Dios hablara a él, que Dios estuviera hablando. ¿Ok? Pero también fue necesario que él renovara su entendimiento, que entendiera realmente que era Dios el que lo mandaba, que era Dios el que iba a estar con él, que no importara si no le creyeran o no importaba ninguna otra situación, sino que debería de tener la confianza de que era Dios, que no era él. ¿Ok? Entonces ahí directamente Dios estuvo hablando. En cada limitante Dios le respondía. ¿Ok? ¿No crees que la gente te crea? ¿Que yo te envié? Bueno, te doy señales. Ahora dices que es tartamudo, bueno, te pongo a tu hermano para que hable a través de ti. Entonces vemos cómo Dios se molesta. Y ahora me pregunto, ¿Dios se molestará actualmente por las limitantes que podemos llegar a poner? Por decir, no, es que yo no estudié. O no, pues es que yo llevo poco tiempo aquí. O es que yo no se me da hablar en público, o yo no puedo. Entonces, ¿no creen que Dios se moleste? ¿No creen que Dios se enoje? Y lamentablemente, así hay parte de la iglesia, quejosos. Sí, gente que se la pasa quejándose y poniendo peros a Dios, cuando Dios ya ha dicho algo de ti. Si Dios ha dicho que Dios te va a usar, te toca creértela, porque muchas veces dices, no, pues, no, yo creo que mejor él, yo creo que mejor mi hermano,
como cristianos debemos de creer en Dios, y yo creo que todos aquí creemos en Dios, pero también debes de creer en ti. Ahora la pregunta, ¿crees en ti? Moisés creía en Dios, ya había escuchado de Dios. Moisés creía en Dios, pero no creía en Él. No creía en sus capacidades, no creía en sus habilidades. Entonces creía en Dios, pero no creía en Él. Y hay veces que es más fácil para un cristiano poner la confianza en Dios, que es primero, pero crees más en tu hermano. Yo creo que Él lo hará mejor. Dios, no me mandes a mí, mejor mándalo a Él. Mejor que Él hable, mejor tú, porque tú ya te la sabes. Y no es eso, no es que te la sepas, ¿ok? Es Dios en ti. Entonces debes de creértela, debes de entender lo que Dios quiere hacer para tu vida, el tiempo en el que estás. Imagínense, en ese entonces, el tiempo de Dios era un tiempo de libertad. Dios quería liberar a su pueblo de Egipto, ¿okay? De la esclavitud de Egipto. Entonces primero se la tenía que creer Moisés, si no, ¿cómo iba a ir a rescatar, a hacer lo que Dios le decía para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud? Entonces el tiempo en el que estaban viviendo, el tiempo de Dios era un tiempo de libertad. Pero primero se la tuvo que creer Moisés. ¿Ok? Pero esto no acaba hasta aquí. Bueno, Moisés yo creo que hasta ahí ya entendió. Ya después de que vio a Dios molesto, bueno, ya fue. Pero no solamente Moisés tuvo que cambiar el espíritu de su entendimiento, sino también el pueblo. Ok, vamos a Éxodo 16. Éxodo 16, ¿ya estamos ahí? Bien, dice: toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Ok, ya era su segundo, era el día 15 del segundo mes después de que ya salieron de Egipto. Ok, Dios los libera de la esclavitud de Egipto y se encuentran en este lugar. Dice: ahí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Okay. Dios después de que los saca de la esclavitud de Egipto, solamente faltaron 2 meses para que ellos comenzaran a quejarse. No sé de qué esclavitud Dios te haya sacado o te quiera sacar. Para algunos es el tiempo de libertad, donde Dios los seguirá haciendo libres. Pero muchos deben de entender, tal vez algunos ya están caminando con Dios, y después viene la queja. Aquí, ¿qué empezaron a hacer el pueblo? ¿Qué empezó a hacer el pueblo? Se empezó a quejar y a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y dijeron: ¿para esto me sacaron? ¿Para esto nos sacó Dios? ¿Para hacernos morir en el desierto? Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero
ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Imagínense, Dios quería ver quién obedecía las instrucciones de Dios. Moisés yo creo que ya estaba ahí, ya había entendido, pero ahora el pueblo era el que no entendía. El pueblo era el que empezaba a murmurar en contra de Moisés. Y no vamos lejos, en la actualidad así pasa. Muchas veces Dios te saca de la esclavitud y ya comienzas a congregarte y comienzas a murmurar. ¿Contra qué? No sé. ¿Contra quién? No sé. Pero muchas veces así es. Dios primero me sacó de la esclavitud de las drogas, del alcohol, pero ahí yo tenía que elegir renovar el espíritu de mi entendimiento. Tuve que entender que ya era un tiempo en mí, en mi persona, un tiempo de libertad, donde Dios ya no me quería ver así. Obviamente Dios no quiere ver a nadie. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios no es que te pierdas, no es verte mal, no es verte esclavo de algo, pero debes de entender el tiempo en el que Dios te tiene. Si estás aquí, si estás tal vez todavía luchando con algunas cosas, con algunas circunstancias, es tu tiempo de libertad. Es tu tiempo de libertad y debes de creértela. Pero debes de renovar el espíritu de tu entendimiento. ¿Cómo lo renuevas? Debes de entender primeramente el tiempo en el que Dios te está poniendo. Pero también tienes que accionar, tienes que hacer algo. Eso no es por emoción. No es porque me emociono tantito hoy y ya después ya no, ya me da el bajón y ya no vengo. Tiene que ser una renovación continua en ti. Tienes que entender que Dios te ha llamado, que Dios te está llamando, que Dios te trajo por un propósito, que Dios te trajo primeramente para hacerte, restaurarte, limpiarte, pero te trajo por un propósito. Entonces debes de entender en el tiempo en el que estás. Y ellos no entendían, el tiempo para ellos ya había sido de libertad, ya eran libres, ya no estaban siendo esclavos, pero seguían extrañando las cosas que tenían cuando eran esclavos. Seguían extrañando, pues sí, cómo antes vivían. Y tu entendimiento tiene que ser renovado día a día, constantemente, porque constantemente los tiempos de Dios cambian. No puedes seguir haciendo hoy lo mismo que hacías ayer. Después Dios me rescató de la religiosidad, un veneno muy grande. Sí, de verdad. Como cristianos, no sé si algunos vienen de otras iglesias, pero si te casas con ciertas formas, si te casas con ciertos, yo lo he hecho así, lo hemos hecho así y así se tiene que seguir haciendo. Pero también se tiene que renovar, te tienes que estar renovando. Entonces, cuando Dios me rescata de la religiosidad, pues en aquella iglesia sí usaban, no sé por qué estoy diciendo esto, pero no estaba aquí, pero de verdad en esa iglesia sí se cubrían las mujeres el cabello con velos, usaban faldas muy largas, todos con camisita, traje, pantaloncito de vestir, zapatitos, pero estaban muertos espiritualmente. El Espíritu Santo no estaba con ellos, no estaba ahí. No había manifestación del Espíritu de Dios. Aquí todos hemos sentido la presencia de Dios en un momento. Dios nos ha permitido desde que, al menos a mí me pasó, yo creo que a todos, pero desde el primer momento en el que llegamos comenzamos a sentirnos diferentes. Hay algo en esa puerta, quién sabe qué haya. Bueno, no es quién sabe qué haya, sino que es la presencia de Dios. No es algo, sino es alguien, es Dios. Es el mismo Dios que cuando tú llegas y lo buscas, desde el primer momento te cambia y dices, sí, yo sé que es Dios quien está aquí. Entonces,
En aquella iglesia no lo tenían. Y yo cuando Dios me manda, me cambia a otro lugar, tenía yo que renovar el espíritu de mi entendimiento. Tenía que entender que el tiempo de Dios en mi vida no era el mismo, estaba cambiando. ¿Por qué? Porque teníamos una sed de Dios y yo decía, en la Biblia dice que hay más de Dios. En la Biblia dice que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios todopoderoso. Y yo veía la iglesia y decía, no, o sea, todos visten muy bien, muy religiosos, muy todo, pero no está Dios. ¿Dónde está Dios? Entonces Dios me mueve a otro lugar y en ese lugar de repente llegaba, la primera vez que llegué, vi a todos saltar, brincar, dar vueltas, gritar y yo me quedé así como de, ¿pero qué hacen aquí? Pero era un lugar donde yo sentí la presencia de Dios desde que entré. Dije, sí, está Dios aquí. Es Dios. Pero me costó trabajo quitarme esa mentalidad. Porque yo estaba acostumbrado a solamente estar parado. A que no se adoraba a Dios en espíritu y en verdad como lo hacemos. Sino que era de una forma diferente. Si yo no hubiera renovado el espíritu de mi entendimiento, hubiera comenzado a criticar ese lugar. Porque sí, las cosas de Dios para el mundo son locura, pero para los hijos de Dios son poder y vida eterna, ¿ok? Entonces, ahí tuvo que haber otro cambio en mí. Y te hablo de mí porque yo sé, seguramente, muchos han tenido que batallar con cosas que dices, estas cosas no son tanto de lo que Dios haga en mí, sino son cosas de lo que yo tengo que encargarme. O sea, Dios hace su parte, Dios te trae libertad, Dios te sana, Dios te restaura, pero hay cosas en las que Dios, no es que no pueda, sino que Dios respeta tu decisión, tus actitudes. Entonces Dios pudo haber ahí cambiado, le hubiera podido cambiar el chip a Moisés. A ver, como que saliste defectuoso, te voy a poner que hables un poquito más rápido. Te voy a cambiar el chip para que hables mejor. No, sino que Dios lo pudo haber hecho, pero Dios quería ver también el corazón. Y también aquí la parte que leíamos, Dios quería ver a ver quién obedecía del pueblo. Ellos estaban quejando que porque no tenían que comer. Entonces Dios le dice a Moisés, voy a hacer que llueva comida del cielo. Les voy a hacer llegar comida que caiga desde el cielo, pero diariamente van a recoger solamente lo que van a comer durante el día. No guarden más. Dice, quiero ver quién del pueblo obedece. Vamos allá a la cita bíblica. Dice, quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que vayan a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído a ustedes murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Entonces aquí viene el pueblo de Israel, bueno, ya que Dios le habla a Moisés y a Aarón, y le dice, bueno, he escuchado cómo han murmurado en contra de ustedes, y no en contra de ustedes, en contra del mismo Dios. Comenzaron a murmurar y comenzaron a decir, pues me hubieran dejado esclavo porque allá estaba mejor, allá sí comía. Entonces Dios les dijo, voy a mandar comida, van a tener que recoger solamente por la mañana lo que van a comer durante ese día. Y el sexto día les pidió que recogieran doble. ¿Por qué les pidió que recogieran doble? ¿Por qué? ¿Sí están despiertos? Ok, para guardar el día de descanso. Entonces el viernes, bueno, el sexto día, no es el viernes de nosotros, sino el sexto día de ellos, les pidió Dios recogieran el doble
para ese día y para el siguiente, para el séptimo día. Entonces ya Moisés y Aarón van con el pueblo y les dicen lo que Dios les dijo. Dios los escuchó, no escuchó sus oraciones, Dios escuchó sus quejas, porque Dios lo escucha todo. Así como Dios puede escuchar tus oraciones, Dios puede escuchar tus quejas. Y en pocas palabras, pues les dijeron, Dios los escuchó, Dios escuchó sus quejas y bueno, van a ver en la mañana la gloria de Dios y van a ver que Dios fue quien los sacó del pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice el versículo 8, y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído de ustedes que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Ok, hasta carnita les dieron, para que no se quejaran. Y muchos así, de repente llegamos a ser. Dios nos saca de la esclavitud y dicen, ahora ¿por qué cuando ya estoy buscando de Dios me está yendo mal? No, pues son las consecuencias de lo que tú hacías anteriormente. Y muchos en vez de pedirle a Dios, muchos se quejan. Y aquí vemos nuevamente la queja del pueblo y cómo Dios no escuchó sus oraciones, sino que escuchó sus quejas. Ok, y a pesar de eso, Dios tiene tanta paciencia. ¿Tuvo paciencia con quién? Con Moisés. Primero porque le estaba poniendo muchos peros, hasta que Dios se molesta y ya, yo creo que él ya entiende. Pero aquí es una paciencia, es tener paciencia con su pueblo. Después de que lo sacó de la esclavitud, después de que ellos vieron cómo partió Dios el mar rojo en dos para que ellos pasaran, cómo los protegió para que no les hiciera nada el pueblo de Egipto, y se seguían quejando. Ok, pero como han dicho muchas veces, como nos ha dicho el pastor muchas veces, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salía de ellos. Su mentalidad todavía era una mentalidad la misma que tenían en Egipto. No se daban cuenta, no les había caído, como dijeran actualmente, no les había caído el 20 de que ya el momento en el que estaban viviendo era un momento de libertad para ellos. Ya habían sido libres, Dios ya los había hecho libres de esa esclavitud. Estaban en el tiempo de la provisión y no entendían. En lugar que dijeran, ok, sabemos quién es Dios, sabemos que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, y si nos pudo sacar de la esclavitud de Egipto, pudo partir el mar en dos, obviamente no nos va a dejar morir de hambre. Entonces era para que ellos hubieran entendido, ok, ya conocemos a Dios, yo sé que Él tiene el control. Si ellos hubieran tenido otra mentalidad, hubieran dicho eso. Ok, yo sé que Dios nos va a dar de comer, vamos a tener fe, vamos adelante, vamos a conquistar. Pero no, ellos se quejaban. ¿Cuántos se quejan actualmente? Dios ya te hizo libre, ya te restauró. Y muchos, si tienen trabajo se quejan, si no tienen trabajo se quejan, si hace frío se quejan, si hace calor se quejan. Yo sé que aquí no, en otras iglesias. Ok, pero entonces vemos cómo Dios tiene tanta paciencia y les da hasta carne y pan. Dice el versículo 9, luego Moisés le dijo a Aarón, di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues Él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en el que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos, así sabrán que yo soy
Señor su Dios. Ok, imagínense eso. A pesar de todas las quejas, Dios les permitió ver su gloria a través de una nube. Imagínense, estando en un desierto, obviamente no va a haber nubes, pero Dios les permitió ver su gloria a través de una nube en el desierto. Y ellos quejándose, uno anhelando la presencia de Dios, uno anhelando ver la gloria de Dios y ellos quejándose. Aquí ya la hemos visto, por gracia de Dios, y yo creo que la seguiremos viendo. Pero imagínense tanto el amor que Dios y tanta paciencia que les tuvo, que a pesar de tanta queja, y a pesar de que tanto se quejaban, les permitió ver su gloria, les dio carnita y les dio pan. ¿Quiénes ya comieron el día de hoy? Bueno, pues al rato Dios les va a dar carnita y pan. Bueno, dice: el versículo 12, he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. El versículo 13 dice: aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. El versículo 14, después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino apareció de la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo decían unos a otros: ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor. El Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que hay en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas no hicieron así, unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Ok, aquí vemos que los israelitas no entendieron. Ok, vemos cómo Dios les da de comer. Dios les da el maná, que después ellos le llaman maná, pero Dios les da de comer y les dijo, la instrucción que Dios les dio es: recojan solamente para ustedes y para los que están en su casa, para sus familias, no recojan a nadie más y nadie menos. Entonces ahí dice claramente que no hicieron caso, algunos recogieron mucho, algunos poco, pero aún así Dios fue tan grande que a nadie le faltó. Que los que recogieron mucho no les sobró, y a los que recogieron poco tampoco les faltó. Entonces imagínense la provisión de Dios en ese tiempo. Durante el COVID, yo creo que todos lo recordamos muy bien, pero muchos pasaron por ese desierto. Fue un desierto que pasó por el mundo, pero los que realmente confiaban en Dios o confían en Dios, vieron la provisión de Dios. En nuestro caso creo que era cuando mejor comíamos más carne, comíamos mejor, y realmente se puede ver la provisión de parte de Dios a través del desierto. Tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo, ¿ok? El tiempo en el que ellos estaban viviendo ya era había sido un tiempo de libertad, pero también de provisión de parte de Dios. ¿Y qué hacían? Se seguían quejando. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. El versículo 19. Luego Moisés dijo: nadie debe dejar para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día.
pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos, cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron la doble porción de comida, es decir, unos cuantos litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a confesárselo a Moisés, y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado, mañana es sábado, un reposo sagrado para el Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. De acuerdo a la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que había sobrado, y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo: cómanlo hoy, que es el sábado consagrado a Dios, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante 6 días, pero el séptimo día es sábado, no habrá nada. ¿Ok? Aquí vemos que a pesar de la instrucción que dio Dios, ellos de repente pues les ganaba y guardaban para otro día. Y eso se apestaba, se llenaba de gusanos. Pero el sábado, el que Dios había dicho que el viernes que recogieran el doble y que lo prepararan para el día sábado, en ese día no se echaba a perder, eso no se echaba a perder. Pero aquí vemos nuevamente la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, aparte de quejosos, desobedientes, y Dios siendo tan bueno, Dios teniendo tanta misericordia para ellos, Dios teniendo tanta misericordia, y ellos quejándose, y ellos desobedeciendo. Incluso ya habían hecho enojar a Moisés. Yo creo que ahí Moisés estaba pagando lo que en un principio hizo enojar a Dios, por sus limitantes, por su pensamiento. ¿Ok? Entonces, vemos cómo Dios es tan bueno que les da de comer, les provee, pero ellos seguían teniendo la mentalidad de esclavos. ¿Dónde me quedé? ¿verdad? Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Vean, y Moisés ya les había dicho, y aún así el sábado fueron a ver. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por esto el sexto día les doy comida para los 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces, a pesar de eso, seguían desobedientes. Debes de entender el tiempo en el que estás viviendo. ¿Qué se ha hablado de este año? ¿Qué se ha hablado de este tiempo? Es un tiempo en el que muchos hemos estado esperando, y muchos de los profetas también lo profetizaron. Y mucho se ha hablado por muchos años que Dios iba a derramar de su espíritu, iba a traer un avivamiento en estos tiempos. Ese avivamiento está a punto de suceder. Ya lo estamos viviendo, pero va aumentando, va en aumento. Ok, pero debemos de entender el tiempo en el que estamos viviendo. Ya no estamos viviendo en un tiempo de esclavitud. Ya de donde Dios te sacó, ya te sacó. Ya, ¿por qué lo sigues teniendo en la mente? ¿Por qué sigues recordando esos tiempos? ¿Por qué sigues
extrañando estar ahí, que Dios conoce tu corazón y tu mente. Si Dios nos permitiera ver los pensamientos de cada quien, yo creo que lo permite, pero no lo hace por amor. Y si lo hace también es por amor. Pero Dios conoce tus limitantes. Dios conoce tus pensamientos. Si Dios ya te sacó y Dios trajo ya libertad a tu vida, tienes que entender el tiempo en el que estás viviendo actualmente. ¿Ok? ¿Están despiertos? Bien, ¿dónde me quedé? Dice, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por esto el sexto día les doy de comida para los 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el séptimo día. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas de miel. Ha de haber estado muy sabroso, ¿no? Se escucha bien. Obviamente lo que Dios da era especial. Ellos, a pesar de que tuvieron el privilegio de comerlo, algo dado por Dios, directamente de Dios, no era algo que tenías que sembrar y que te lo daba la tierra. No era algo que te daba el mar, que tenías que pescar. Era algo directamente de la mano de Dios. Y a pesar de eso se quejaban. Dice, después dijo, esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen de maná una medida de 2 litros y guárdenla para sus descendientes, para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto cuando los saqué de Egipto. No solamente eso, sino que Dios les permitió guardar. Guárdenlas dice, llenen el maná a una medida de 2 litros y guárdenla para sus descendientes. Les permitió guardar para que sus descendientes vieran lo que Dios les daba durante el desierto. Imagínense qué tan bueno es Dios, qué tan bueno, tan misericordioso y tanta paciencia que tiene con nosotros, que a pesar que muchas veces nos quejamos, si leemos esta historia, decimos, ay, los israelitas no entendían, ay, están, ¿cómo no? Ya está, nos caen mal, ¿sí o no? Pues nosotros muchas veces así Dios nos sacó de la esclavitud y nos seguimos quejando. Ya hemos visto su gloria tan fuerte y nos preocupa el qué vamos a comer mañana. Cuando sabemos que si Dios nos rescató, si Dios nos sacó de la esclavitud, también nos va a dar de comer, nos va a proveer. Y si estamos en el tiempo de la provisión, Dios también ha hablado sobre un tiempo de conquista. Y debemos de entenderlo también. Ok, como iglesia, Dios nos está preparando para ese tiempo. A todos. Entonces, imagínense un Moisés quejándose. Si Moisés estuviera aquí, ¿qué haría? ¿Estuviera quejándose? O tal vez yo creo que ya con lo que experimentó de Dios, de la grandeza de Dios, estaría esperando solamente la indicación de Dios para actuar. Y es así como debemos de estar. Dios es el mismo, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce todo de nosotros. Él sabe las cosas en las que batallamos, las limitantes que creemos nosotros que tenemos, que han iniciado como pensamientos, pero se hacen como fortalezas en nuestra mente. Y una fortaleza, es fácil quitar un pensamiento de tu mente, pero ya cuando es recurrente, se convierte en una fortaleza. Y esa fortaleza es algo que ya te limita, que ya tienes, que dices, no, pues yo ya soy así,
toda mi vida he sido así y así seguiré. Entonces tienes que cambiarte esa mentalidad. No importa tu edad, no importa si eres joven, si eres muy chico, si eres adulto mayor. En la Biblia vemos que Dios no escogía a sus siervos por su edad, los escogía muy jóvenes, pero también los escogía a mediana edad, pero también los escogía a una edad avanzada. Para Dios no hay limitantes, los límites los pones tú. Los límites que las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, para Dios no hay límites, pero tú eres el único que puedes obstaculizarlo y puedes poner límites a ti mismo de lo que Dios quiere hacer en ti. Ok, hice unas anotaciones. Al pueblo de Israel le tomó tiempo cambiar de mentalidad, renovar el espíritu de su entendimiento, porque ponían la mirada en lo que habían vivido antes y no ponían atención en cada instrucción de Dios. No entendían que la temporada de Dios para sus vidas era de libertad, provisión y conquista. ¿Por qué de libertad? Porque los sacó de Egipto. ¿Por qué de provisión? Porque durante el desierto Dios les estaba dando de comer. Y de conquista, ¿por qué? Porque iban rumbo a la tierra prometida que Dios les prometió. Pero ellos, imagínense, quejándose. Por eso pasaron tantos años en el desierto, porque no entendían, por tanta desobediencia. Y muchos dicen, pero ¿por qué sigo pasando esto en mi vida? ¿Por qué sigo pasando esto? ¿Por qué sigue pasando esto en mí? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? Pues cambia tu mentalidad. Si Dios te permite estar aquí, te permitió estar aquí es por algo. Sí, para restaurarte, para traerte libertad, pero también para conquistar. Es necesario que entendamos el tiempo de Dios en nuestras vidas y permitamos a Dios renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Hay unas citas anteriores que quiero decirles, y esto está en toda la Biblia. Vamos a Romanos 12. Y este es un consejo de Dios a través de Pablo para los romanos. Romanos 12 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Aquí también vemos este consejo que da Dios a través de Pablo a los romanos, y dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a cómo te has venido viviendo. Hubo un tiempo en mi vida que yo me cansé, y dije, ya me cansé de vivir así, siempre es lo mismo conmigo, ya hasta yo me caía mal, porque sí, de verdad, muchas veces yo dije, ahora sí ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto y voy a echar ganas, sí, ahorita. Entonces yo seguía con esas fallas, yo seguía con eso. ¿Pero por qué? Porque no renovaba el espíritu de mi entendimiento. Vamos a leer la otra cita, está en Josué 1, del 7 al 9. Y esta fue una instrucción que fue para entrar a la tierra prometida. Ya vimos que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya vimos cómo se quejaba, ya vimos que a pesar de que se quejaba, Dios fue muy bueno con ellos. Pero ya estaban a punto de entrar a conquistar. Y este es
esta es una indicación que Dios da. Dice, esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y que cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Medita, aquí viene esa indicación, dice, medita de día y de noche en el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios, si obras en todo conforme a lo que se te prescribe, en él prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas pues miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, ¿dónde me quedé? Estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Ok? Aquí viene nuevamente ese consejo de parte de Dios. Aquí ya estaban a punto de conquistar. ¿Y qué les dijo? Medita día y noche el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios, si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Ahí después Dios les da la clave, les dice que no se les olvide este libro de la ley. Medita de día y de noche. De esa forma tú vas a cambiar tu mentalidad, a renovar el espíritu de tu entendimiento, porque tú eres lo que piensas. Si piensas que no puedes y está en ti que no puedo, y eso se hace una fortaleza en tu mente y no vas a poder. Eres lo que piensas. Tus acciones, en el fruto que hay en ti, eso refleja lo que estás pensando, lo que tú piensas. Por eso el consejo de parte de Dios es: renueva el espíritu de tu entendimiento, de día y de noche medita en su palabra. No te conformes a este siglo, sino renuévate a través del entendimiento, a través de la palabra de Dios. En todo tiempo debes de estar leyendo, alimentándote espiritualmente. ¿De qué te alimentas? ¿De qué alimentas tu mente? ¿De lo mismo de siempre? ¿Vas a seguir haciendo siempre lo mismo? Entonces debemos de tener en cuenta, debemos de conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Ok, estás aquí no por casualidad. Tal vez digas, no, esta palabra no es para mí porque soy nuevo aquí, va pocos días que me congrego, o es la primera vez que llego. Esta también es para ti. Estás aquí, debes de entender el tiempo en el que Dios te tiene. Si Dios te trajo es porque es un tiempo de libertad para ti. Es un tiempo de provisión, es un tiempo en el que vas a ver la gloria de Dios, pero también Dios te va a preparar para que conquistes. Entonces, esas limitantes que de repente llegamos a tener, Dios las quita. Pero también nuestro entendimiento debe ser renovado. Ok, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, yo antes escuchaba cierta música y cierta música me llevaba a tomar, consumir drogas. Entonces yo decía, entiendo que el tiempo de Dios para mi vida ya es de libertad. Si esto me está llevando a lo mismo, ya no lo debo de hacer. Debe de haber un cambio en ti. Tu mentalidad no va a cambiar por un mensaje que se te dé aquí en unas 2 horas y estés 2 horas sentado. Tu mentalidad no va a cambiar. Esa tiene que cambiar. Tienes que hacer tú que cambie continuamente. Si te llenas de la palabra de Dios, después ya cuando hablen contigo, ya en vez de quejas, va a ser no, Dios es poderoso, Dios hizo esto, ¿sabías que en la Biblia dice esto? Dios me mostró esto de Él, tuve una experiencia con Dios. Va a cambiar tu forma de hablar.
Y eso se va a ver reflejado en tus actitudes. Y eso se va a ver reflejado en tu crecimiento con Dios. Entonces, si renuevas el espíritu de tu entendimiento y si eres entendido del tiempo de Dios en tu vida, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Fue necesario que Moisés renovara su entendimiento, que entendiera él que no era por sus fuerzas, él no iba a ir a pelear físicamente, cuerpo a cuerpo contra todos los egipcios. Ellos no se iban a fijar si tartamudeaba, si no sabía leer. Dios iba con él. El pueblo de Israel lo mismo, eran puras quejas, quejándose y extrañando la vida pasada. Dios tiene nuevas cosas y mejores para ti, pero debes de entender el tiempo en el que estás viviendo, el tiempo actual de la iglesia. Como congregación, como iglesia, Dios está a punto de soltar cosas que ni siquiera hemos imaginado. Si hay milagros que Dios me ha permitido ver, yo creo que no se comparan con lo que Dios comenzará a hacer. Pero si sigo haciendo lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo y diciendo, ok, pues la rutina hay veces que es un gran enemigo para nosotros. El caer en rutina, el que digas, es jueves, voy a la clase. Es viernes, pues voy a la congregación. Pues tengo que danzar. Pues tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que cantar fuerte. Y ya, se te comienza a hacer un hábito en ti. Pero debes de entender el tiempo en el que estás viviendo. Los tiempos que estamos viviendo son de conquista. Dios está a punto de derramar ese mover de su Espíritu Santo tan fuerte que muchos, en el pasado desearon ver. Muchos ahora ya tienen una edad avanzada y le han pedido a Dios. Conozco algunos siervos que le han pedido a Dios, Dios, no me permitas partir de este mundo hasta que yo vea tu gloria, ese último gran mover de tu Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a entrar a conquistar eso que Dios ha hablado si seguimos con la misma mentalidad? Y esa es una decisión que debes de tomar tú personalmente. Dios no te puede forzar. Dios lo pudiera hacer, te quita el chip, la queja y te pone la fe. Pero Dios no te forza, es algo que te toca a ti y me toca a mí hacer. Nos toca renovar el espíritu de nuestro entendimiento y caminar. Si nosotros conocemos cuál es la temporada, qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios tiene para este tiempo, comenzaríamos nosotros a caminar entonces en pos de eso. Si Dios dijo que va a hacer esto, voy a caminar de este lado. Si Dios dice que va para la izquierda, a la derecha, pues yo me voy para la izquierda, para la derecha. Entonces tienes que entender el tiempo en el que estás viviendo. Dios es el mismo desde siempre. Dios es el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que tuvo tanta paciencia con ellos, es el mismo Dios que tiene tanta paciencia con nosotros. Y tal vez tú ya has caído muchas veces, porque te han costado algunas cosas por dejar, por quitar de ti, pero Dios no conoce límites. Tú haces lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. Cuando dejé el alcohol y las drogas, las dejé en un solo día. Pero porque debes de entender que es Dios, tú haces lo posible y Dios ya te ayudará en lo imposible. Cuando tú no tengas fuerzas, cuando tú sientas que ya no puedes, ahí va a entrar la mano, vas a ver ahí la mano de Dios. Pero a uno nos toca fajarnos los pantalones y decir, ahora sí voy en serio, ahora sí voy en serio, voy en serio con Dios. Si tú decidiste caminar con Dios, no es solamente por una emoción, no solamente porque, estuvo muy bonita la reunión y decido caminar con Jesús y allá afuera vuelves a hacer lo mismo. Es un cambio que tú debes de hacer. Es un cambio que tú debes de tener.
Esfuérzate en Dios. Si hay cosas, si hay limitantes en ti, quiero que en este momento comiences a pensar en ti, en tus limitantes, en lo que has dicho. Dios, si no fuera por esto, yo creo que yo estaría con todo. Comienza a identificar. Lo primero que necesitamos hacer es identificar esas cosas, porque yo creo que tal vez el pueblo de Israel no identificaba las cosas tan quejoso que era, tan desobediente. Entonces lo primero que debemos de hacer en nuestras vidas es reconocer nuestros errores, reconocer en qué estamos fallando, qué es lo que nos cuesta y que estamos mal, que necesitamos ayuda. Ahí donde estás, reconoce, identifica eso que te ha costado dejar. Porque Dios conoce, y Dios no solamente escucha tus oraciones, Dios también escucha tus quejas. Y en esta tarde te quiere decir, no eres tú, soy yo. Yo creo que de aquí se van a levantar los Moisés de Dios, los Elías de Dios, los Pablos, los Pedros, hombres de fe. Pero obviamente no va a suceder si no cambiamos nuestra mentalidad. Dios es el que escudriña los corazones. Dios es el que nos conoce más que nosotros mismos. Entonces siento en mi espíritu muy fuerte. Como iglesia debemos de entender el tiempo que estamos viviendo. Estamos por entrar a un tiempo de conquista. Y no puedes ir con la misma mentalidad de siempre, ¿ok? Pero personalmente algunos es un tiempo en el que Dios va a traer libertad o sanidad. Dios no viene por una iglesia, bueno, Dios no quiere verte mal. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ver a un hijo mal? Bueno, los que tienen hijos, yo no. Pero ¿a cuántos les gustaría ver a sus hijos mal? Si ves que está enfermo, obviamente te estás preocupando, hasta te desvelas y haces lo que sea por hacer que esté bien. ¿Cuánto más Dios quiere ver a una iglesia bien? Una iglesia libre de toda opresión, de toda esclavitud de pecado. Una iglesia sana, pero también una iglesia con una mentalidad diferente y que esté dispuesta y disponible y lista para conquistar, para lo que Dios ha dicho. Si ya identificaste eso que con lo que has batallado, decide hoy entregárselo a Dios. No es algo a lo que yo te voy a forzar a hacer. Si Dios no te forza, menos yo. Y si no haces caso a Dios y si no obedeces a Dios, menos me vas a obedecer a mí. Pero es algo que tú es una decisión tuya. Si tú le has decidido entregar tu vida, tu corazón a Jesús, ahora demuéstraselo con amor a Él, con hechos. Dile: Dios, yo me he decidido por ti y yo ya renuncié a lo que hacía anteriormente. Si te necesitas reconciliar con Dios o si vienes por primera vez y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, todos vamos a repetir esta oración, ¿ok? Señor Jesús, reconozco mis errores, mis quejas, mis limitantes, los pecados que he cometido. Te pido perdón. Perdóname, por favor. Límpiame. Perdóname por tanta queja, por tantos errores. Te pido por favor, Jesús, límpiame. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco que tú viniste a morir en la cruz y resucitaste al tercer día para darnos victoria, salvación
para perdonar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades. Te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a entender tu palabra y a renovar el espíritu de mi entendimiento y a reconocer el tiempo que tú tienes para mí y la temporada en la que estoy. Gracias, Jesús. Amén.